y el futuro. Y los países pobres tienen problemas para generar ciencia y tecnología, porque es costoso. Ya no es como el siglo XVII, XVIII, donde alguien observador veía que cuando la cantina hervía, el agua hervía en la cantina, el vapor de agua hacía elevar la tapa y descubría la fuerza del vapor de agua, ¿verdad? Descubría la máquina a vapor. No, ahora, para hacer descubrimientos científicos, siempre es bueno un poco de suerte, pero se requieren millones de dólares. O vaya, vean cuánto cuestan los laboratorios de aceleración de partículas en Europa, Estados Unidos, etc. Son inversiones millonarias. Generar conocimiento es costoso. Por eso nosotros sobre todo debemos prepararnos para saber incorporar conocimientos, que descubran otros, pero incorporar y extenderlo. Porque puede ser que se hagan los mejores descubrimientos, que como les decía en el ejemplo anterior del tractor, si no hay talento humano, no se van a aplicar esos conocimientos. Entonces, sobre todo debemos prepararnos para saber aplicar los nuevos conocimientos. Pero sí podemos desarrollar algo de conocimiento, sobre todo donde tenemos ventajas comparativas como país. Nosotros no vamos a poder competir con Estados Unidos en investigación aeroespacial, porque eso es puro billete. Hay que hacer hangares, hay que hacer bases de lanzamiento, hay que hacer laboratorios gigantescos. Pero nosotros, gracias a Dios, como aquí, en Pedro Vicente Maldonado, como en Puerto Quito, como en La Concordia, en Santo Domingo, Cotacachi, tenemos tal vez el mejor y mayor laboratorio natural del mundo, por nuestra biodiversidad. Entonces, a esas áreas del conocimiento tenemos que apostarle para producir e incluso exportar conocimiento. Y esa es la biología genómica, ¿ya? La que utiliza toda esa riqueza, toda esa biodiversidad para crear medicinas, para crear compuestos químicos, fertilizantes, etc. Dada la importancia de esto, vamos a crear el Instituto de Biología Genómica. El IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, también va a pasar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y cuando esté la Ley de Educación Superior, si acogen nuestros pedidos los asambleístas, que ojalá que lo acojan, porque no tiene sentido oponerse por oponerse a las cosas, esta Secretaría de Ciencia y Tecnología también va a ser de Educación Superior, para coordinar con las universidades. Ciencia y tecnología y educación superior están estrechamente vinculadas. Las verdaderas universidades son las que hacen investigación, son las llamadas Research Universities en Estados Unidos. Los otros son college, tan solo repiten algunos conocimientos pero no hacen investigación, pero no se llaman universidades. Y esas universidades que llamamos aquí de 7 a 9 de la noche, allá en Estados Unidos se llaman Community College, colegio de la comunidad. Nadie está contra educación continua, pero no es lo mismo un politécnico que se pasó 8 o 10 horas en la universidad investigando, leyendo, etcétera, a alguien que iba a 7 a 9 de la noche cada día a escuchar clases. No es lo mismo, no nos engañemos. Y el diploma debe marcar esa diferenciación. Todo eso estamos poniendo en la nueva ley de educación superior, que ojalá salga bien de la Asamblea. Y esta secretaría que coordine gobierno con universidad. La universidad es autónoma. ¿Quién ha dicho lo contrario? Pero la Asamblea Legislativa también es autónoma, ¿verdad? Y desde siempre ha habido un Ministerio de Gobierno para que coordine con la Asamblea Legislativa. La justicia es autónoma, ¿verdad? Y siempre ha habido un ministerio, no siempre, lo creamos nosotros, pero en muchos países siempre ha habido un Ministerio de Justicia que coordine con el sistema de justicia. El IES es autónomo, pero siempre ha habido un Ministerio de Trabajo que coordinaba con el Seguro Social, la afiliación de los trabajadores, etc. No son cosas excluyentes, pero para impedir la ley, algunos argumentan que esto significa que el gobierno se va a tomar las universidades. No caigan en esa trampa. Prácticamente todos los países de Sudamérica tienen un ministerio, una secretaría, una dirección de educación superior, porque es clave que los gobiernos coordinen con las universidades en función del desarrollo del país. Las universidades son un sector demasiado importante para que no haya esa coordinación. Además, que están recibiendo cerca de 900 millones de dólares anuales del gobierno, es decir, de todos los ecuatorianos, para que puedan funcionar. Se requiere un mínimo de coordinación. Entonces esperamos que pase la ley y se establezca esta secretaría, como también Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con 2 subsecretarías: Subsecretaría General de Educación Superior, Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación
y saberes ancestrales, porque tenemos que aprender mucho de lo que ya conocen nuestros pueblos ancestrales, ¿verdad? Muchas de las características curativas de ciertas plantas medicinales, que algunas veces se la llevan a otros países y la patentan, cuando aquí ha estado, como que si ellos descubrieron eso, cuando eso ha sido descubierto hace miles de años por nuestros pueblos ancestrales. Quiero decirles que ese fue uno de los motivos por los que no firmamos los TLC, porque los TLC imponen eso, que se pueden apropiar de nuestra riqueza biológica, se pueden apropiar de los conocimientos ancestrales y no vamos a dejar que se saquee esa parte del patrimonio nacional, que es nuestra biodiversidad y nuestros saberes ancestrales. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en esto para darle un gran impulso a ciencia y tecnología. Sigamos con las diapositivas. Aquí está lo que dice el Plan Nacional del Buen Vivir sobre ciencia y tecnología para transformar el patrón de especialización de la economía, aumentar la productividad real, inserción estratégica y soberana en el mundo, transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento a través de ciencia, tecnología e innovación. Esto también para el sector privado. Las empresas deben innovar o no van a ser competitivas. Sigamos. ¿Cómo beneficia al Ecuador la creación del Instituto de Biología Genómica? Desarrollar nuevos medicamentos y más baratos, con nuestras propias plantas medicinales, nuestra propia riqueza biológica. Producir más y mejores alimentos y así lograr la soberanía alimentaria, viendo cómo se puede producir de mejor manera los cultivos tradicionales o cómo se pueden hacer abonos orgánicos, etcétera. Desarrollar formas alternativas de producción de energía, soberanía energética, biomasa, etcétera, biocombustibles. Imagínense que esto es como sembrar petróleo. Antes, para producir energía había que quemar el petróleo, pero el petróleo no se producía, se consumía, ya estaba creado. La bioenergía permite, por medio de plantas, cultivos, generar energía, cosa que puede ser energía renovable, permanente. Entonces, todas esas son las ventajas y las cosas que va a desarrollar ese Instituto de Biología Genómica que vamos a crear. Se desarrollan tecnologías también para remediar daños ambientales. Ya estamos aplicando esto en Amazonía. Vayan, por ejemplo, a Joya de los Sachas. Ahí, en el campo Sacha, tenemos el laboratorio más moderno de tecnologías biomoleculares de América Latina, comparado con los laboratorios de Europa, Estados Unidos. ¿Y qué hace esto? Con moléculas se ponen los derrames de petróleo y las moléculas digieren y descomponen los hidrocarburos y limpian, recuperan el agua limpia. Imagínense eso, con métodos naturales. Entonces ya en esto estamos avanzando, pero con este instituto vamos a avanzar mucho más. 5:30, aquí estamos.